Propicios días, amigos. Qué maravilla, qué maravilla. DJM 900 Nexus 2, la última maravilla de Pioneer. Vamos a ver qué novedades trae respecto de su antecesora. Vemos un diseño, por supuesto, mucho más renovado, mucho más atractivo. Trae un nuevo interfaz de audio con resolución a 24 bits y 96 kHz. Además, también ha mejorado el procesamiento interno, ¿no? Ahora es de 64 bits, es decir, mejorando el sonido. Una de las cosas que más pendiente tenía Pioneer. Doble entrada de cascos, jack y mini jack. Nos va a dejar monitorear una pista desde un ordenador que esté conectado con Rekordbox y vamos a poder monitorear una pista, ¿no? A través de esta preescucha. Aparecen ya bastantes novedades. Aparece un nuevo knob para asignar o configurar el parámetro del efecto, además de su profundidad o bueno, del recorrido que haga en cada uno de los canales. Vamos a poder ajustar el efecto, ¿no? Vamos a probar primero los parámetros. ¿Veis cómo cambia? Vale, con este parámetro pues simplemente vamos a modificar, ¿no? Cómo queremos de potente ese efecto y bueno, pues va a ir modificando las características de cada uno de los efectos. Aparecen tres nuevos efectos: Space, Dub Echo y Sweep. El Space, que es uno de los nuevos, es una especie de reverb en el que si movemos hacia izquierda va a hacer una especie de barrido de frecuencias medias y bajas y hacia la derecha de frecuencias medias y altas. Ahí veis ese reverb de esas frecuencias y frecuencias medias y altas. Dub Echo es un eco en el que, bueno, va a haber una especie de eco, pero va a aparecer con un pelín de retardo. Lo mismo, si modificamos el parámetro hacia la izquierda, va a hacer un eco con las frecuencias medias y si lo hacemos hacia la derecha, frecuencias altas. Y el sweep, hace un barrido de frecuencias, ¿no? Ya aparecía en la 800, bueno, se ha modificado un poquitín, pero parecido. Aparece, y nos fijamos, ya lo habíamos visto aquí, estos botoncitos donde pone BitFX, lo vemos en todas y cada una de las pistas, e incluso en el micrófono. Esto significa a dónde está aplicado los efectos rítmicos. Si yo lo aplico, por ejemplo, al canal 2, veremos que 2, 3, 4, efectivamente. Vale, simplemente nos va a marcar de una manera más visual dónde tenemos aplicado, dónde se va a aplicar el efecto seleccionado. Aparece, como siempre, dos micrófonos agudos y graves. Eso sí, las entradas ahora están por detrás, ahora lo veremos, porque en este huequito donde se conectaban antes los micrófonos, ahora podemos conectar dos ordenadores. Una doble tarjeta de audio, bueno, si lo conectáramos veremos que se enciende, los dos LEDs que tiene justo al lado, y parpadea si el ordenador que está conectado no tiene el software instalado. Estos dos botoncitos, por cierto, es para pues, activar o desactivar la función MIDI. En los computadores vemos que aparecen 4 entradas de fono. Esto lo han mejorado. También era normal si la propia marca Pioneer está vendiendo platos de vinilo, pues que no tenía sentido que solo se pudieran conectar 2, ¿no? Ya aparecen 4. También vemos que aparece la opción retorno. Esto es porque ahora lo vemos cuando veamos los efectos. Vamos a poder enviar el retorno de los efectos a uno de los canales. Simplemente lo seleccionaríamos y ahí volvería. Vemos aquí otra cosita que pone clip. No he conseguido, he puesto varias canciones, pero no he conseguido que se encienda. Se supone que es un indicador que nos muestra que estamos clipeando, ¿no? Que estamos mandando una señal saturada, que el volumen está excesivamente alto. Y bueno, para la gente que a lo mejor comienza o para los que no, a los que llevamos tiempo que a veces se nos va también un poco la mano, pues puede venir muy bien ver cuando estamos clipeando, cuando estamos mandando una señal que no deberíamos, ¿no? Estar saturando tanto. Nos aparece en cada uno de los canales, que es tan importante, o más en los canales como en el máster. Y en el canal no lo he conseguido que clipee, así que, pero bueno, lo veréis que aparecerá, empezará a parpadear como diciendo, ¿qué te estás pasando? Nos encontramos, si bajamos un poquito, con el nuevo crossfader, el nuevo crossfader magnético de alto rendimiento de Macbell, que tanto aman, ¿no? La gente que hace turntables, toda la gente que scratchea.
bueno, pues está encantado con él. Tiene muy buena pinta, ¿no? Ya solo como rebota, cómo suena, ¿no? Pero evidentemente es de muchísima mayor calidad. Yo creo que van cuidando esto también porque es un poco por donde está evolucionando el DJing, ¿no? Tanta gente está comenzando en esto que cada vez se empieza a valorar más las aptitudes técnicas, el scratch o el turntablism, entonces va mejorando el crossfader para gente que hace scratch. Que esperemos que además cada vez sean más, ¿no? La gente, los DJs que se animen a utilizar esta técnica, ¿no? Otra novedad, bueno, una tontería, pero simplemente nos pintan la curva de una manera diferente. Para la selección de la curva que va a hacer de volumen en los faders, pues nos lo han pintado un poquito de manera más visual. Nos vamos al selector de efectos, un poquito más grande. Ya vemos que tenemos dos tipos de envío y retorno, dos send return, a los jacks que están en la parte posterior, el envío y retorno toda la vida, ahora lo vamos a ver, y también a USB. Ojo, aquí vamos a poder conectar teléfonos, iPads, etcétera, con alguna aplicación, como si fuera una consola de efectos. Vamos a activarlo aquí, ahora no nos deja, y vamos a tener, por supuesto, su propio nivel. Pero está ya independiente o fuera del resto de efectos. Una pantalla mejoradísima, que por cierto se puede configurar el brillo de los LED, se puede poner más potente o menos, y por supuesto una pantalla táctil el doble de grande que la anterior. Antes solo teníamos una franja, ahora aparece además en todos ellos la fracción de compás, ¿no? Que vamos a querer aplicar el efecto rítmico. Wake Up, hay una opción que se ponga en modo reposo, simplemente sería para que despierte, como si dijéramos, o si no, pues opción quantize. Y teniéndolo apretado, vamos a entrar en los diferentes modos de configuración de la mesa, de la salida digital, la salida a la cabina, ¿no? Bueno, nos vamos a encontrar varias cositas nuevas, como son unas limitaciones, ¿no? De picos, tanto al máster como a el sonido que sale por el booth monitor, o sea, por los monitores de cabina, e incluso del micro. También vemos aquí el brillo de la pantalla, como os decía. Bueno, y alguna cosita más, este auto standby. Podríamos configurar para que se apague cuando lleva determinado tiempo en reposo. Bueno, esto leéis las instrucciones, que viene siendo igual que en otras mesas. Importantísimo, aparecen frecuencias. Esto significa que vamos a poder aplicar todos estos efectos rítmicos a diferentes frecuencias. Solo agudos, solo a medios, solo a graves o a la combinación de dos de ellos o a los tres, como siempre. Pero, por ejemplo, esto es muy importante, estoy harto yo de decir siempre que en efectos en donde hay repeticiones, como el eco, los graves empiezan a montarse unos sobre otros y empieza a hacerse una bola, ¿no? Muy fea. Entonces está muy bien aplicar en los ecos, por ejemplo, desactivar las frecuencias graves. Dentro de los efectos aparecen unos cuantos nuevos. Vamos a ver, ping pong. Seleccionamos a un golpe. Es una especie de eco, pero va como de un lado a otro. Por eso se llama ping pong, evidentemente, porque no se repite de manera igual en los dos, no. Está jugando con el estéreo y va de un lado a otro. No sé si apreciará en el vídeo, pero bueno, está yendo de un sitio a otro. Se está paneando, ¿no? Está haciendo de un lado de izquierdo a derecho. El efecto pitch, que sustituye un poco al efecto que se llamaba robot y que simplemente nos va a modificar la tonalidad. Vamos a empezar en 0. Vamos bajando. Nos baja la tonalidad, no la velocidad. Ojo, parece que va cada vez más lento, pero no, la velocidad es la misma, 127 BPM. Y podemos ir subiendo. Bueno, sustituye un poco a aquel efecto llamado robot, es muy parecido. Aparece el efecto vinyl break, también muy bonito, pues el pronombre indica, el tema se va a parar como si fuera un vinilo. Seleccionamos en cuántos golpes, en 4 por ejemplo. Ahí lo tenéis. Lo queremos un poquito más largo. Ahí se para. Y aparece también el efecto Helix, es el último efecto que aparece nuevo. Nos va a hacer una especie de bucle, una especie de, sí, como el roll, pero esta repetición nos la va a ir modificando su tonalidad, su pitch, ¿no? De hecho ya vemos que nos lo marca. Si os fijáis en la pantalla nos aparecen diferentes parámetros de cómo va a afectar el efecto seleccionado, ¿no? Cada uno de ellos. Por ejemplo, Helix aparece esto de pitch, low, high. En otros, por ejemplo, venían los beats, la modulación del phaser. En cada uno, veis, es muy visual, incluso cuando vayamos pasando el dedo por el X-Pad, vamos a ir viendo cómo efectivamente vamos pasando por un sitio o por otro, y es muy visual, ¿no? Cada vez esto tocamos más, es más visual, es más intuitivo. Vamos con Helix, seleccionamos 4 golpes. Hace pues esa especie de hélice y subiendo, ¿no? Si lo lleváramos hacia atrás, pues irá bajando.
no sé si para acabar sesiones, bueno, esto por supuesto habrá que ir toqueteando mucho y ir viendo cómo aplicarlo, ¿no?, en cada uno de ellos. Vemos que a la hora de aplicar el efecto tenemos crossfader A y B a la izquierda del todo, luego ya micro y los canales 1, 2, 3, 4 y master. Antes aparecían crossfader entre el 4 y el master. Yo creo que muy poca gente utilizaba y por eso los han puesto un poco más en una esquina, no molestéis. Estas son las novedades que trae respecto de su predecesora, DJM900 Nexus. Bueno, la luz veis que aparece azul. La última diferencia, muy sutil, es su tamaño. Aquí tenéis la DJM900 Nexus. Como veis es un poquito más larga. Vamos a verla por detrás. El primer cambio es el cable de corriente. Ya vemos que incorpora toma de tierra. Anteriores mesas solo tenían, y CDJs también, solo aparecían con dos. Ese típico cable que solo te valía para los Pioneer. Bueno, ya podemos utilizar los cables de corriente habituales. Tenemos los 4 canales en los que en todos ellos aparece fono y line. Ya no aparece la palabra CD, digital, etcétera. Y vemos como habíamos dicho, podemos conectar 4 platos, ¿no? 4 vinilos. Parece todo un poquito más ordenadito. También ha mejorado, como veis, la toma de tierra. Aquí donde vamos a conectar las masas de los platos. Bastante mejorada esta señal de tierra. Aparecen las 2 entradas de micro aquí, ya no aparecen aquí arriba, sino que aparecen por detrás. Algo que yo creo que va a complicar bastante, dependiendo de dónde estén las mesas de mezclas, aunque ya no suelen estar incorporadas dentro de los muebles, pero bueno, puede ser un problema, ¿no?, andar conectando y desconectando un micrófono. Salidas digitales y de máster, como siempre, de link, salida a cabina, del sonido, rec out, los diferentes masters. Como vemos, aquí no cambia mucho, ¿no? Bueno, pues estas son las principales novedades que trae la DJM900 Nexus 2. Una maravilla de mesa, señores. Un beso, adiós a todos, chao, chao. Que tengáis propicios días.